Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a este espacio informativo. Es de mi agrado tenerlos por aquí. Hoy venimos a compartirles un tema de sumo interés. El día de hoy estaremos acompañados por mis compañeros Samuel, Oscar, Darío y su servidor Alejandro, donde nos adentraremos sobre un tema polémico y aún que es motivo de debate para las personas. Este tema es la matanza de Tlatelolco. Daré una breve introducción a este tema y continuaremos con el desarrollo. La matanza de Tlatelolco ocurrió el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México. Es uno de los episodios más trágicos y controvertidos en la historia contemporánea de México. En el contexto de una creciente movilización estudiantil que exigía reformas democráticas, el gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz respondió con una fuerte represión. Miles de estudiantes, profesores y simpatizantes se reunieron en la plaza para manifestarse pacíficamente, pero el ejército y el batallón Olimpia, un grupo paramilitar, abrieron fuego contra la multitud. Aunque el número exacto de víctimas sigue siendo motivo de debate, se estima que hubo cientos de muertos, heridos y detenidos. Este suceso tuvo lugar en medio de un clima de tensión internacional marcado por la Guerra Fría y poco antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968 en México, lo que aumentó la presión sobre el gobierno mexicano para mantener una imagen de estabilidad. La matanza de Tlatelolco es recordada como un símbolo de la lucha por la justicia y la democracia en México, y cada año se conmemoran marchas y eventos para exigir el esclarecimiento de los hechos y recordar a las víctimas de este atentado. El movimiento estudiantil articuló una serie de demandas al gobierno conocidas como el petitorio, que incluía la solución del cuerpo de ganaderos, un cuerpo policía especializado en el control de multitudes, la derogación del artículo 145 del Código Penal, que permitía encarcelar a las personas acusadas de la disolución social, la liberación de presos políticos y el cese de la presión hacia los estudiantes. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz interpretó esta manifestación como una amenaza a la estabilidad y la seguridad del país, especialmente con los Juegos Olímpicos de 1968 acercándose. A pesar de los esfuerzos del gobierno por controlar a la narrativa, testigos y periodistas internacionales presentados en la ciudad comenzaron a difundir las noticias de la masacre, aunque las cifras oficiales de los muertos y heridos nunca fueron claras. Aunque el gobierno estudiantil no logró todos sus objetivos inmediatos, las demandas de mayor apertura democrática y libertad de expresión resonaron de años siguientes, influenciando las transformaciones políticas y sociales del país. Número 1. Contexto del movimiento estudiantil. El movimiento comenzó en julio de 1968, en respuesta a la represión política contra estudiantes. La manifestación exigía reformas democráticas como la liberación de presos políticos y la eliminación de la represión estatal. El movimiento reflejaba un descontento más amplio con el gobierno autoritario del PRI, que llevaba décadas en el poder. Punto número 2. El pliego petitorio. Las demandas del movimiento estudiantil, conocidas como el pliego petitorio, incluían la disolución del cuerpo de granaderos, la derogación de leyes que criminalizaban la protesta y la libertad para los presos políticos. Esas demandas buscaban más libertad política y civiles en un país que estaba bajo un fuerte control autoritario. Punto número 3. El rol de gobierno. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz vio las manifestaciones como una amenaza para la estabilidad nacional, especialmente en un contexto de Guerra Fría y con los Juegos Olímpicos de 1968 a punto de celebrarse en México, teniendo un posible impacto internacional negativo. Optó por un
por una represión violenta para controlar la situación. Punto número 4. La masacre en la Plaza de las Tres Culturas. El 2 de octubre de 1968, en una manifestación pacífica en Tlatelolco, el ejército y batallón Olimpia abrieron fuego contra los manifestantes, resultando en una matanza masiva. Aunque el gobierno intentó justificar el uso de la fuerza alegando que los estudiantes estaban armados, la mayoría de las víctimas fueron civiles desarmados. Punto número 5. Impacto político y social. La matanza de Tlatelolco dejó una profunda huella en la historia de México, exponiendo el autoritarismo del gobierno y generando un sentimiento de desconfianza hacia las autoridades. Aunque la magnitud de los hechos fue censurada en su momento, la masacre se convirtió en un símbolo de la lucha por la democracia y los derechos humanos.